Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad vamos a mostrar un pequeño aplicativo denominado el diseño de cimasios tipo USBR. Bien, a todos los interesados que adquieran el aplicativo se les va a dejar aquí una carpeta tal como se muestra aquí, como ustedes están apreciando acá. Podemos ver, tenemos una carpeta en donde lo vamos a poner. Aquí yo lo voy a poner, por ejemplo, dentro de una carpeta que le voy a llamar USBR. Bueno, y vamos a descomprimir. Dentro de esta carpeta vamos a poner en iconos grandes y vamos a extraer aquí. Fíjense, dentro del instalador ustedes van a tener dos opciones. Van a tener uno que dice Install Krieger y Setup. Cualesquiera de ambos es el mismo instalador. Le damos doble clic sobre el primero, le damos clic en siguiente y aquí nos va a mostrar la ruta donde deseamos realizar la instalación. Luego siguiente y esperamos el proceso de instalación. Esto es muy rápido, ¿no? Ya terminó y cerramos. Bien, automáticamente el aplicativo nos va a crear aquí un icono denominado USBR y lo propio en nuestro panel de inicio, ¿no? Entonces hacemos doble clic, ingresamos y bueno, aquí me pide activar el software, ¿no? Me pide activar el software. Bueno, para lo cual simplemente todo el que va a adquirir, simplemente lo único que hay que hacer es copiar el código de su software, copiar, y nos envían mediante correo electrónico o ya sea vía WhatsApp internamente, ¿no? Realizado esto, lo siguiente que prosigue es realizar el proceso de activación, ¿no? Bueno, aquí yo tengo lo que viene a ser mi serial de activación. Vamos a visualizarlo acá, vamos a verlo. Bueno, acá está en documentos, ¿no? Acá yo tengo mi serial de activación, ¿no? Vamos a ver serial Krieger. Aquí yo tengo mi serial de activación. Minimizamos, pegamos y activamos. Perfecto. Una vez activado ya el software, simplemente le damos nuevamente doble clic y automáticamente ya tenemos la opción de ingresar. Seguidamente le damos clic en ingresar y aquí tenemos ya las propiedades del software, ¿no? La interfaz. Ustedes pueden apreciar en pantalla en donde tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a mostrar qué es lo que tenemos. Podemos apreciar lo siguiente. Podemos visualizar que tenemos aquí dos pestañas, una denominada USBR y una tabla y créditos. Dentro de los datos de entrada podemos visualizar que tenemos el talud aguas arriba, vale decir, este talud de acá hace referencia, ¿no? El paramento, ¿qué tipo va a ser? Si nosotros hacemos aquí un clic, podemos visualizar que tenemos talud vertical, talud 1.3, 2.3, 3.3. Esto, como reitero, el software es para diseñar este tipo de cimasios. Si tenemos talud vertical, estaremos haciendo alusión a este talud, ¿no? Así, de esta forma, tal como está mostrando acá. Si tenemos talud con inclinación 1.3, entonces esto se verá afectado quizás de esta manera, ¿no? De esta manera, así. Horizontal 1 y vertical 3, ¿no? Podemos tener horizontal 2 y horizontal 3.3, ¿no? De esta manera. Eso es el talud aguas arriba. Bien, lo siguiente que tenemos es el caudal máximo que vamos a diseñar, para el cual vamos a diseñar este tipo de cimasio. La bibliografía base que se usa es esta, el diseño hidráulico de vertederos, del autor es Felipe Arreguín Cortés y Víctor Alcocer, de
Esta es una bibliografía, si no mal recuerdo, creo que es mexicana, muy buena, la verdad. Ustedes lo pueden encontrar en la red, está de manera libre. Y bueno, como ya les estoy mencionando, esta es la bibliografía base sobre la cual se ha realizado el proceso de sistematización del software que estamos dando a conocer. Entonces, asimismo, vamos a hablar la importancia de lo que viene a ser el tipo de cimacio, ¿no? En este caso, vamos a hacer un pequeño resumen acerca, por ejemplo, de los tipos de vertederos tenemos, ¿no? Entonces, los vertederos o los perfiles tipo Kreger se tienen varias configuraciones, ¿no? Tenemos los tipo, prácticamente, los tipo USBR, los tipo WES, y tenemos prácticamente ya las variaciones, ¿no? Ahora, ¿dónde y cómo es que se utiliza esto? Se utiliza bastante en lo que son, cualquier tipo de infraestructura, obras hidráulicas, ¿no? Donde tenemos cambios de régimen hidráulico un tanto considerables y donde se emplaza infraestructura hidráulica, tal como ustedes pueden apreciar en imagen de fondo. Podemos visualizar, ¿no? Tenemos en lo que es en las presas, por ejemplo, acá hay bastante, fíjense, acá, miren ustedes, el tipo de cimacios, ¿no? Acá pueden apreciar de mejor manera, acá también, lo propio. Y bueno, es eso, ¿no? Donde se emplazan este tipo de infraestructuras hidráulicas. Entonces, como ya les estoy mencionando, vamos a hacer acá, fíjense los tipos de vertederos, y aquí empezamos con lo que es el diseño hidráulico de cimacios, ¿no? O lo que es los vertederos. Como les había mencionado, tenemos dos tipos, uno el USBR y el otro el denominado el USACE, que básicamente es del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El USBR es el que fue realizado primeramente por el Bureau of Reclamation, y posteriormente el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos realizó en base a estos también lo que viene a ser estudios justamente donde se determinó configuraciones, ¿no? Tenemos aquí los criterios generales del USBR, y bueno, acá un tanto para adentrar en las partes que vamos a dar a conocer. Por ejemplo, tenemos aquí, podemos apreciar nosotros, tenemos aquí el paramento, fíjense, aguas arriba, que no es otra cosa que la altura desde la base hasta la corona, o en este caso la cresta, ¿no? Para nosotros la cresta nos representa este punto acá, el origen. Vamos a mencionarlo, ¿no? Este punto de acá. Ese punto de ahí viene a ser el origen, ¿no? Obviamente que como en todo vertedero, esto tiene una longitud determinada, ¿no? En profundidad, no sé, se me ocurre que esto está así en profundidad, ¿no? Tiene una cierta longitud, y obviamente acá está viniendo esto nuevamente, ¿no? Algo así está la configuración. Entonces esto se viene algo así. Entonces el fluido está virtiéndose por la parte superior, ¿no? El fluido está que se vierte tanto por esta parte también, ¿no? Si nosotros visualizamos más o menos haciendo ahí tendríamos, ¿no? Ahí que está virtiéndose el fluido. Entonces esa profundidad está denominada por una longitud L, cualesquiera, ¿no? Esta no sabemos, es una longitud. Entonces tenemos, miren, el P, que es el paramento, tenemos la longitud, tenemos el origen prácticamente, o la cresta, tenemos la carga hidráulica. Aquí hay dos tipos de astingencias o consideraciones a tener, ¿no? Tenemos la carga hidráulica total y la carga hidráulica, fíjense, producto del acercamiento por cuestión de velocidad. Esta de acá. Este valor de HA viene a ser la carga hidráulica por acercamiento de la velocidad. Y esto aquí es igual, no es otra cosa que la velocidad prácticamente de acercamiento elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Esto es justamente esta altura, ¿no? Entonces, ahora hay que dar a conocer esto. Es muy importante esta velocidad, la influencia, cuando
se considera despreciable y cuándo se considera influyente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la bibliografía mencionada aquí, nos menciona lo siguiente, ¿no? Bueno, antes de ello, la formulación, ¿no? La formulación de este perfil de acá. La ecuación que está fundamentada viene a ser esta, fíjense acá. Y sobre H0, que H0 viene a ser la carga hidráulica, incluido la altura de acercamiento, es igual a una constante K, factor de X entre H0 elevado a una constante N. Estas constantes K y N dependen básicamente, tal como estamos visualizando, de la relación que existe entre la carga hidráulica por cuestión de acercamiento o velocidad sobre la carga hidráulica total. Y no solo eso, sino también depende del paramento, de la inclinación del paramento. Si es un paramento vertical, si es un paramento con talud inclinado 1,3, 2,3, 3,3. Esto es para determinar los valores de K. Para determinar los valores de N, lo propio, ¿no? Entonces, las formulaciones son estas, son las formulaciones matemáticas. Y bueno, aquí también tenemos otras consideraciones que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a desarrollar esto de mejor manera con un ejemplo aplicativo, ¿no? Para lo cual, fíjense, aquí ustedes pueden observar, tengo unos datos de entrada y previamente, como les estoy explicando, tenemos lo siguiente, ¿no? Les había mencionado, tenemos el talud aguas arriba, que es dato de entrada, asimismo el caudal máximo para el cual vamos a dimensionar lo propio, la altura del paramento. Esta altura del paramento, como les estoy mencionando, no es otra cosa que corresponde a esta distancia, ¿no? Fíjense, a esta distancia de acá, desde aquí hasta aquí, desde la cresta hasta el fondo, ¿no? Esa viene a ser esa altura del paramento. Lo propio tenemos, seguidamente tenemos lo que viene a ser la longitud del azud, que esa longitud es, como les había mencionado, en profundidad, ¿no? ¿Cuál es esa longitud? La cota de la cresta del vertedero, que viene a ser prácticamente este punto de acá, ¿no? Y el coeficiente de descarga inicial. ¿Por qué aquí está en rojo y por qué dice inicial? Porque recuerden que el coeficiente de descarga básicamente es un proceso iterativo, el cual se determina en función de las tablas que nos da básicamente justamente el USBR, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, miren acá, lo que, aprovechando esto, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente, velocidad de llegada despreciable y talud aguas arriba vertical. ¿Cuándo se considera que la velocidad de llegada es despreciable? Cuando la relación entre la altura del paramento respecto a la carga hidráulica es mayor a 1. Pero cuando es menor, prácticamente la velocidad de llegada ya no es despreciable, sí se considera, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen esto que es despreciable? Y es lógico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, se me ocurre, por ejemplo, vamos a hacer a grandes rasgos, tenemos nosotros, bueno, acá, miren acá, tenemos una infraestructura hidráulica cualesquiera. Acá tenemos el inicio, la curva aguas arriba, y bueno, acá la cresta y empieza el cimacio, ¿no? De esta manera, algo así, en donde tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que esta altura de acá, de esta longitud de aquí hasta la base, nos habíamos visto que es determinada por el valor de P. Y lo propio, hemos visto que la carga hidráulica, por ejemplo, acá, la carga hidráulica tenemos aquí nosotros, se me ocurre, la carga hidráulica, y bueno, tenemos así, ¿no? Que se genera con un pequeño remanso y bueno, empieza. Entonces, esta longitud de acá que les había mencionado, esto de acá es P, y el valor de H0 viene a ser esta altura de acá, ¿no? Esta de acá, acá. Bueno, esta es el valor de H0. Ojo. Entonces, fíjense, cuando el valor de P entre H0 es mayor a 1, te dice que la velocidad de llegada es despreciable. Básicamente, en buen cristiano te está diciendo que esta pequeña altura que se genera, fíjense acá,
esta pequeña alturita que existe acá, producto del acercamiento al cimacio, cuando esta relación de la altura del paramento respecto a esto es mayor a 1, te dice que esta alturita que estamos teniendo aquí, esto es despreciable, no se considera, o sea, esto es despreciable. Entonces esto hay que tenerlo en consideración. He visto bastante en la red que hay bastantes videos al respecto, pero sin embargo no hacen hincapié de esto, ¿Cuándo considerar? Esto es bastante influyente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay la otra tipología, que son los vertederos tipo WES, en donde ya se tienen definido lo que son algunos coeficientes. Sin embargo, esos tipos de vertederos, en este caso los vertederos tipo WES, son netamente cuando se cumple esta condición, cuando la velocidad de llegada es despreciable. Y cuando es despreciable estamos mencionando justamente cuando se cumple esto, que la relación entre la altura del paramento respecto de la carga hidráulica es mayor a 1. Pero ¿qué pasa si todo esto sucede lo contrario, si es menor a 1? En ahí sí ya se tiene influencia o consideración de lo que viene a ser la velocidad o la altura por velocidad del acercamiento, Bien, dicho esto, continuamos con el ejemplo. Les había mencionado aquí. Tenemos el caudal máximo, un caudal vamos a simular de 20 metros cúbicos, la altura del paramento, como les estoy mencionando, de 0.50, la longitud de la SUD, acá, como estamos visualizando la longitud de la SUD, a ver, tenemos un valor de 10 metros, y bueno, estoy dándole una cuota arbitraria de 1603.5 de la cresta, aquí el punto donde inicia, y el coeficiente de descarga inicial de 1.84. Bueno, estamos yendo a hablar del coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga, como les había mencionado, acá está en mención, fíjense lo que les mencionaba, estos ya son los vertederos ya miren acá, con valores ya determinados, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando la velocidad de llegada es despreciable. Y cuando la velocidad de llegada es despreciable, ya habíamos visto cuando la relación entre la altura del paramento respecto a la carga hidráulica es mayor a 1. En ahí a considerar eso, Bueno, acá también otras consideraciones, pero vamos a ver la parte un tanto más importante o interesante, se podría decir. Bueno, acá tenemos, a ver, vamos a verlo. Hay unos cuadros bastante importantes que justamente están aquí, Este es un cuadro bastante importante, el cual te dice cuál es el coeficiente de descarga en función de la relación que existe entre la altura del paramento y la carga hidráulica total. Fíjate, H0, ¿Cuál es ese valor? Te dice. Entonces, entrando con estas constantes te da un coeficiente de descarga. Ojo, pero esto es un proceso iterativo, y vamos a verlo cómo se realiza. Ahora, lo propio acá te da otras tablas justamente de corrección del coeficiente de descarga cuando tienes ya lo que son paramentos inclinados, Cuando tienes paramento 1.3, 2.3, 3.3, te dice, teniendo esa consideración, hay que hacer la corrección del paramento inclinado que previamente has calculado, que viene a ser con esta formulación, has determinado, y tenemos el vertical, calculas el coeficiente de descarga final, teniendo esta consideración. Entonces, esto hay que tener bastante en cuenta, Asimismo, también aquí hay otro gráfico para hacer dicha corrección. Entonces, continuamos acá. Entonces, habíamos visto, vamos a hacer el diseño de un cimacio para un caudal máximo de 20 metros cúbicos. Pero vamos a, permítanme un momento. Aquí quiero mostrar, sacar un aplicativo. ¿Dónde está? Para explicarlos de mejor manera, Bueno, no sé dónde lo he puesto, pero continuamos. Entonces, como les estoy mencionándoles, fíjense, tenemos aquí estos datos de diseño. Tenemos la carga hidráulica, tenemos el caudal máximo, la altura del paramento, la longitud, la cota en la cresta,
y el coeficiente de descarga inicial. Aquí le he puesto con un valor de 1,84, considerando como si fuese un coeficiente de descarga, en este caso de un vertedero de pared delgada, ¿no? Pero sabemos muy bien que los vertederos tipo cimacio no corresponden a pared delgada. Entonces, en ese entender y teniendo esa consideración, como sabemos que esto es un proceso iterativo, hay que hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos a darle un clic donde dice calcular, fíjense, y automáticamente aquí me dice un coeficiente de descarga END, que básicamente está ingresando, está calculando la carga de diseño, está calculando la carga hidráulica de acercamiento, la carga hidráulica HA. Teniendo todo esto, fíjense, teniendo esta carga hidráulica, lo que hace el software es, tiene la carga hidráulica, tiene la altura del paramento, tiene la relación y calcula un coeficiente de descarga final. ¿De dónde y cómo? Justamente con esta tabla de aquí. De esta tabla. Tiene el paramento, la altura del paramento, tiene la carga hidráulica, ingresa a la curva y calcula un coeficiente de descarga. Fíjense, este coeficiente de descarga, lo que hay que hacer es iterar, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta que estos dos coeficientes, tanto el de entrada y el de salida, sean iguales. Entonces lo que se hace seguidamente es copiar esto, seleccionamos y con el teclado le damos control C, o si deseamos así, anticlic, copiar, y pegamos acá, control V. Nuevamente le damos clic en calcular y fíjense, ya está iterando y aquí tenemos el segundo valor, ya nos dice que es 2.107. Nuevamente control C y pegamos en la parte superior y calcular, y vemos que el coeficiente de descarga viene a ser 2.108. nuevamente control C y control V, calcular. Una vez que ya termine el proceso iterativo, que el software encuentra tanto que el coeficiente de descarga inicial como el coeficiente de descarga final es el mismo, implica que ya este es el coeficiente de descarga final, ¿no? Entonces recién empieza a hacer el cálculo para los otros parámetros. Los otros parámetros lo vamos a explicar más a detalle a continuación. Pero bueno, podemos apreciar lo siguiente. Fíjense, tenemos la carga de diseño, que nos da un valor de 0.966. Esa carga de diseño es esta altura, como les estaba mencionando, o mejor lo vamos a visualizar acá. Esta altura de acá viene a ser la carga de diseño. Asimismo también tenemos lo siguiente como dato del software. Nos dice la carga hidráulica H0 o la carga hidráulica correspondiente a esta de acá. Fíjense, H0 minúscula. La carga hidráulica producto del acercamiento HA, que nos da este valor. El coeficiente de descarga final, que ya hemos visto que lo obtenemos de un proceso iterativo. Tenemos la relación que corresponde entre XC, H0 nos da un valor de 0.232. Ingeniero, ¿de dónde sale esto? Fíjense ustedes. Este valor de XC viene a ser esto. Y este valor de YC viene a ser esto. ¿Para qué nos sirve este valor? Para determinar netamente lo que viene a ser, ojo, para determinar netamente lo que viene a ser justamente la coordenada o las coordenadas de lo que viene a ser esta parte, ¿no? De acá, la curva que se genera aguas arriba, ¿no? En este caso vendría a ser este de acá. Vamos a ponerle de otro color. Vendría a ser esto de acá. Entonces la distancia de la corona hasta el paramento es XC, y de la corona hasta donde inicia es YC. Entonces, ¿cómo se determina esto? El software ya lo hace de manera automática. Pero ¿cómo es que se determina esto? Justamente con estas tablas que los había mostrado. A ver. Acá. Fíjense, aquí está lo que es esta tabla, ¿no? Es el uso de esta tabla. El valor de XC, el valor de YC. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ingresar con esta relación del valor de HA entre H0. Ingresamos y damos lectura, por ejemplo, para esto. Para este primer valor, la relación de XC entre H0. Para el tipo de talud vertical, ingresamos y intersectamos. Lo propio para el valor de YC. Ingresamos e intersectamos para el tipo de talud y obtenemos el valor de la relación de YC entre H0.
Lo propio para los radios, el R1 y el R2. ¿Qué es el R1? ¿Qué es el R2? Justamente son los radios, fíjense acá, son los radios que corresponden a las dimensiones de los radios que corresponde para la conformación de dicha curva aguas arriba hasta la cresta, ¿no? Pero si nosotros revisamos esto, el aplicativo, en este caso el software, esto ya lo hace de manera automática. ¿Y esto por qué? Porque bueno, nosotros hemos sistematizado, ¿no?, todas estas tablas, y aquí ya lo obtiene todos los parámetros de manera automática. Fíjense, tenemos el valor de XC entre H0, tenemos el valor de YC entre H0, tenemos el R1 entre H0, el R2 entre H0, el valor de XC nos da este valor, el valor de YC, el valor de R1, R2, el valor de K, que viene a ser justamente este valor de K, corresponde a la construcción de la curva, ¿no?, de esta ecuación que ustedes están apreciando aquí, que es la construcción de la curva del paramento aguas abajo, Y entre H0 igual a menos K, fíjense, todo sobre X entre H0 igual a una constante N. El valor de K lo ha determinado con, nos dice que es un valor de 0.509, el valor de N 1.832. Entonces ya automáticamente el software nos determina todos los parámetros del perfil Krieger. Asimismo, ojo que este perfil Krieger es bajo el criterio del tipo USBR, ¿no? Entonces, asimismo también nos da las coordenadas ya del paramento aguas arriba. Si yo le doy clic donde dice graficar, fíjense, automáticamente me muestra esta gráfica, ¿no?, del paramento aguas arriba. Entonces, ¿qué más nos muestra? Nos muestra ya la ecuación ya simplificada prácticamente que define esta curva, ¿no?, que define esta curva. Entonces, tranquilamente con estas coordenadas nosotros ya podríamos construir de manera rápida lo que viene a ser nuestro perfil tipo Krieger, o en este caso mediante el método del USBR, ¿no? Esto es cuando se tiene un talud vertical. También podríamos hacer para un talud o un paramento aguas arriba, ya sea 1.3, 2.3, 3.3. En este caso tenemos con el paramento vertical. Entonces, los parámetros, como les digo, no voy a adentrarme mucho en esto porque existe ya bastante bibliografía al respecto, pero todos son en función de las tablas. Fíjense, estos los valores de XC, los valores de YC, los valores de R1, R2 se obtienen de acá, ¿no?, de estas tablas. No solamente eso, el valor de K y el valor de N, lo propio se obtiene de acá. Fíjense, acá el valor de K que define la ecuación se obtiene en función de esta relación y el tipo de parámetro se obtiene el valor de K. El valor de N, lo propio. El software ya lo hace esto de manera automática, ¿no? Entonces, como les reitero, hemos sistematizado esto para que obtenga de manera automática. Y esto ya podríamos nosotros, teniendo ya, fíjense acá, ya las coordenadas, podríamos construirlo de manera rápida nuestro cimacio, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo bastante práctico. Tengo aquí, bueno, esta es una captación, una pequeña captación. Es una captación tipo tirolesa. Vamos a abrir aquí en un nuevo espacio para mostrarles cómo es que vamos a realizar el gráfico en este caso. O si no, voy a crear un nuevo archivo, ¿no? Vamos a crear archivo file new. Bueno, vamos a ponerle, vamos a realizar el gráfico en función, ojo, en función de esto, ¿no?, de estos datos. Vamos a realizar el perfil Krieger o el tipo USBR en función de estos datos. Fíjense, nos dice lo primero que ya tenemos aquí los valores de R1, R2, el valor de K, el valor de N. Fíjense, el valor de R1, R2. Primeramente, el software nos dice, perdón, el problema nos dice que tenemos un paramento de 0.50. Entonces yo tranquilamente podría usar el comando línea y dibujar una línea acá, fíjense, de una altura de 0.5. fíjense, bueno, acá está bastante pequeño. Vamos a maximizar acá. Tengo la altura del paramento y bueno, acá voy a tener la base, una base cualesquiera, ¿no? Una vez teniendo esta altura, lo vamos a cambiar de color para tener mejor idea. Acá
está bien. Fíjense, tengo la altura de paramento 0,50. Y aquí todavía me falta construir de lo que viene a ser, ojo, la curva aguas arriba, que viene a ser esta, ¿no? Acá recién llego a la cresta y de la cresta recién viene acá. Obviamente de aquí recién viene otra curva que viene a ser la pendiente del paramento del talud que se tiene aguas abajo. Esto hasta acá puede venir así. Y finalmente viene una tercera curva, que es la curva de salida, ¿no? Que viene acá así. Que viene así de esa manera, ¿no? Y recién viene, una vez que termine esta curva, viene todavía una curva o una longitud del resalto. Bien, vamos a desarrollarlo todo esto de manera rápida. Vamos a ver el potencial del aplicativo, cómo nos facilita en este caso, los cálculos, ¿no? Entonces nos vamos justamente aquí a este cuadro que les había mencionado. Fíjense acá, miren, tenemos el valor de XC y el valor de YC. Fíjense, entonces según el software, los cálculos nos dicen que el valor de XC nos da un valor de 0.224 y el valor de YC 0.082. Entonces regreso a mi hoja Excel. Fíjense, primero voy a trazar en X un valor de 0.224. ¿Y por qué en X? Fíjense, acá tenemos el inicio del paramento y en X un valor de 0. Nos dice un valor de 0.224. Entonces me voy a mi AutoCAD y línea 0.224, fíjense, y me da esa distancia. Vamos a determinar exactamente dónde se encuentra la cresta, ¿no? Estamos hablando ahorita la distancia en X. Realizado esto, vemos que luego nos determina el valor de YC. El valor de YC, según el software, nos ha determinado un valor de 0.082. Entonces regresamos al aplicativo, nuevamente una línea de aquí, a partir de acá para arriba, 0.082 y enter. Y automáticamente aquí ya tenemos, lo voy a poner con un círculo y lo voy a poner de color amarillo. Perfecto. Este círculo de acá que estamos visualizando, quizás lo voy a hacer un poco más grande. Este círculo que estamos visualizando nos representa recién lo que viene a ser la cota, en este caso de la cresta, la ubicación exacta de la cresta. Bueno, teniendo ya la ubicación exacta de la cresta, procedemos a graficar o a construir geométricamente lo que viene a ser esta curva de acá, ¿no? Procedemos a construir. Esto es aguas arriba. Esto significa el paramento aguas arriba, ¿no? Aguas arriba. Entonces lo vamos a realizar, vamos a proceder a construirlo. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde está esto? Ya. A ver, creo que allá. Acá. Antes de hacer un hincapié. El valor de P, se me había olvidado, es respecto a la cresta, ¿no? Entonces esto tenemos que hacerle una línea, le voy a hacer acá y le voy a hacer un simétrico, un mirror, para determinar este valor, ¿no? Listo. Entonces habíamos visto que el valor de P había sido hasta lo que viene a ser la altura de la cresta, ¿no? En este caso la altura de nuestra cresta estaría ubicado aquí, ¿no? Aquí recién estaría empezando aquí la curva, exactamente acá, ¿no? A ver, vamos a visualizarlo. Nuevamente vamos a construirlo. Habíamos visto una línea de 0.50. Perfecto. Y esto habíamos visto que es, vamos a colocar 0.50, pero este 0.50 habíamos visto que es hasta la cresta, ¿no? Sin embargo, la ubicación de la cresta
nos dice que está a una distancia de 0.224. Entonces una línea .224, y asimismo la parte de YS nos dice 0.082, una línea hacia abajo de 0.082 aquí. Y bueno, recién aquí trazamos una línea y cortamos esto, ¿no? Cortamos esto, suprimimos, y recién aquí nos está diciendo que aquí se encuentra la cresta. Lo voy a cambiar de color amarillo. Perfecto. Aquí, una vez que hemos ubicado ya la cresta, como les estaba mencionando, una vez que hemos ubicado la ubicación de la cresta, nos toca construir esta curva, ¿no? Y esta curva se construye simplemente con los valores de R1, R2, ¿no? Fíjense acá. ¿Cómo es que se construye primeramente? El valor de R1, esta primera curva, es con un radio de R1, fíjense acá. Entonces este valor de R1, según el aplicativo, el software, el valor de R1 nos dice que es 0.46. Entonces nos vamos al AutoCAD y trazamos una línea de aquí de la cresta con una distancia de 0.46 hacia abajo. Realizado ya la distancia de 0.46, aquí hay que trazar un primer círculo, fíjense, con esa distancia, no, con ese radio de 0.46, y automáticamente yo ya tengo un primer tramo de la circunferencia. Luego, aunado a esto, fíjense, ¿qué más nos menciona esto? Vamos a bajar aquí a la tabla, acá, fíjense. Luego nos dice que tenemos que trazar el radio 2, pero el radio 2, fíjense, el radio 2 no es otra cosa que comienza de este mismo punto que estamos visualizando acá, de este mismo punto, empieza a una distancia de la diferencia de radios del radio 1 menos el radio 2, acá empieza, hay que ubicar este primer punto, ¿no? Entonces nos vamos al AutoCAD y según el software tenemos que el valor de R1 nos da 0.46 y el valor de R2 0.196. Si nosotros hacemos la diferencia de estos dos valores acá, fíjense, tenemos 0.46 y tenemos 0.196, hacemos la diferencia, tenemos un valor de 0.264. entonces aquí vamos a hacer un círculo con ese radio de 0.264. ¿Con qué objetivo hemos hecho? Tan solamente para ubicar dónde recién va a empezar el valor de R2. Pero R2 nos dice, acá, nos dice R2 está comenzando justo de acá, donde empieza la curva hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos que construir este círculo. El R2 es como si estaríamos haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, este de acá, sí. Bueno, se me ocurre, ¿no? Con el centro acá y esta distancia de acá, R2. Y ubicamos esta intersección. Este de acá ya lo tenemos, ya acabamos de construir este de acá. Este de acá acabamos de construir. Esta intersección es donde inicia recién, ¿no? Entonces, construimos el valor de R2 a partir de ¿dónde? A partir de acá, fíjense, de R2. Nos vamos aquí al software y vemos el valor de R2 nos dice que es 0.196. Minimizo, comando círculo y posiciono acá, ¿no? Y pongo 0.196 y enter. Fíjense, aquí ya llega a intersectarse. Recién esta intersección de acá, le voy a poner un círculo pequeño. Esta intersección de acá viene a ser el origen para la segunda curva. Y le vamos a poner de acá con color amarillo. Nuevamente. Recién esto de acá, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado esto, ya puedo borrar estas dos curvas, ¿no? Esta y esta.
Una vez que he encontrado ya, recién construyo nuevamente, te dice, pero ya una vez que has encontrado este origen, construyes este diámetro, ¿no? Con R2. Entonces repites esto, círculo, y vemos que esto es punto 196. Y automáticamente, fíjense, aquí hay una tangente y llega a intersectarse acá. Entonces aquí simplemente hay que hacer el corte. Hacemos el corte, este primer corte, por ejemplo, de esto hasta ahí. Esto tampoco no lo vamos a usar. Lo propio con esto y esto. Asimismo vamos a cortar acá. Ay, caramba. Vamos a cortar esto de acá. Tampoco nos va a servir. Y esto también, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tangente acá. A ver, sí, también esto hay que cortar. Esta de acá que ya no nos va. Bueno, entonces fíjense, tenemos aquí esa curva, ¿no? Acá. Voy a posicionarlo acá. Esto también vamos a cortar, que ya no lo usamos. Y automáticamente acá ustedes pueden apreciar, miren, tenemos esta primera curva y esta segunda curva, y esa viene a ser recién el paramento aguas arriba, ¿no? El paramento aguas arriba. Entonces lo voy a fusionar esto, voy a construir nuevamente acá. No me está dejando cortar esto. A ver, vamos a verlo. Vamos a construir nuevamente un arco con 3 puntos. Un primer punto acá. 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 Listo. Lo elimino esto, ¿no? Y bueno, fíjense acá. Un primer arco, un segundo arco. Primer y segundo arco. Entonces este corresponde al R1, este corresponde al R2. Entonces lo juntamos esto con join y le damos el mismo color. Estamos viendo que estamos construyéndolo con el color rojo. Ya hemos determinado, colegas, la longitud, ojo, del paramento aguas arriba, ¿no? Del paramento aguas arriba, la geometría. Y tiene que haber ese valor de 0.50. Si nosotros medimos de aquí a la base en vertical, bueno, tenemos justamente los 0.50, ¿no? Los 0.50. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca construir esta de acá, que viene a ser la curva del paramento aguas abajo acá. Esto nos toca, ¿no? Entonces, con el software nosotros ya tenemos esto de manera rápida, ¿no? Miren, acá ya tenemos las coordenadas. Podríamos exportar a una hoja Excel los valores de nuestra tabla. Y fíjense, ya hemos exportado, ¿no? Aquí el valor de X, el valor de Y. Fíjense acá, el valor de X. Ahora, si quisiéramos esto dibujarlo con la cota misma, tendríamos acá con esto, ¿no? Con la cota exactamente. Eso implicaría que nosotros tendríamos que mover el valor de nuestra cresta a esta cota, a la cota 1603.5, ¿no? Tendríamos que moverlo. Sin embargo, aquí vamos a hacer dibujar esto como vamos a concatenar y vamos a poner lo siguiente, ¿no? Voy a poner el comando po. Fíjense, coma y pequeño espacio, coma y el primer punto X, coma y separado por coma, ¿no? Y acá ya. Y fíjense que ya tengo esto. Yo podría tranquilamente copiar todo esto, control C, y me voy al AutoCAD acá y simplemente puedo poner
con el comando PL Polay y pego acá en la parte inferior, control V, enter. Automáticamente seguramente esto me ha dibujado en el origen, ¿no? Fíjense acá, en el origen ya me ha dibujado la cresta, ¿no? Simplemente selecciono y lo voy a mover y automáticamente ya lo tenemos y lo voy a mover aquí, ¿no? Y lo muevo aquí y fíjense, listo, yo ya tengo mi curva. Mire, le voy a dar el mismo color, en este caso el color rojo, y ya tengo mi curva. Acá esto le voy a también dar el mismo color rojo. Fíjense, ya tengo mi paramento aguas abajo. Ahora la pregunta sería, ingeniero, ¿y este paramento hasta dónde se puede dibujar? Porque si yo continúo dibujando esto, lo más probable es que si sigo dándole más coordenadas, esto va a venir así, ¿no? Así va a tender a cerrar. Entonces, ¿esto hasta dónde hay que llegar? Hay que llegar hasta un punto que básicamente es tangente a la coordenada, en este caso a la ecuación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aguas arriba, se me ocurre, acá yo tengo, miren, voy a centrar esto bien. Estamos viendo acá, estamos construyendo. Se me ocurre que tengo acá aguas arriba, tenemos esto, viene y empieza, ¿no? Ahí. Entonces, aguas abajo, nosotros no sabemos, tenemos un talud cualesquiera, se me ocurre acá, sí, un talud. Pero ¿qué está pendiente de este talud? La pendiente de este talud, la pendiente en ángulos, no sé, se me ocurre pues esta pendiente, que significa que, a ver, la pendiente que viene a ser este ángulo de acá, este ángulo, no sé, se me ocurre, puede ser 45 grados, 50 grados. Entonces eso se iguala a la derivada de esta ecuación que representa esta curva. ¿Y cuál es esa ecuación? Bueno, es esta ecuación, ¿no? Aquí ya, el software ya nos bota de manera automática dicha ecuación. Fíjense, la ecuación nos dice que es 0.524 por x a la 1.83. Si nosotros derivamos esto, igualamos la derivada, por ejemplo, la derivada de esta ecuación, si nosotros derivamos aquí, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá diferencial de y con respecto a x va a ser igual a que esto va a bajar acá y todo eso sobre dicho coeficiente, ¿no? Acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos la pendiente, lo único que hacemos para determinar el valor de x, el valor de esta diferencial de y respecto a x, recuerden que no es otra cosa que la pendiente. Entonces, cuando igualamos a la pendiente que nos da de dato, que tenemos de dato de la topografía, ya tenemos el valor de x y también el valor de y. Teniendo el valor de x, el valor de y, podríamos determinar el punto de tangencia. Pero, bueno, lo voy a dejar acá porque el software ya considera el punto máximo hasta donde puede llegar, ¿no? Ya considera. Entonces yo lo voy a dejar por esa manera, por este motivo aquí, automáticamente. Miren. Fíjense qué rápido lo hemos construido, esta curva, simplemente teniendo las coordenadas, ¿no? Hemos tenido las coordenadas, lo hemos exportado automáticamente a Excel, y en Excel hemos hecho simplemente esta función, ¿no? De concatenar el comando po, ¿con qué? Con separación, y automáticamente seleccionamos. Miren lo que voy a hacerlo nuevamente, le doy control C, selecciono, me voy al AutoCAD, aquí, me posiciono por ejemplo en el origen acá, fíjense, y si yo quisiera que dibuje puntos, solamente pegaría directamente acá, miren, anticlic y pego y enter, y solo me ha dibujado, ¿qué cosa? Puntos, fíjense acá. Pero ingeniero, quisiera que esto ya no sea que una los puntos. Bueno, si quisieras unir los puntos, simplemente comando PL o polay, polilínea, y pegas previamente lo que has copiado y enter, y automáticamente ya está dibujado tu curva. Entonces, pero esto con qué se hace, ¿no? Esto ya lo hace pues el aplicativo cuando tenemos esto de manera rápida. Ahora quisieras dibujar en función de la cota, simplemente es cuestión ya de mover esto a tu cota, ¿no? Es darle ya. Bien.
Eso simplemente para hacer hincapié, ¿no? Esto lo voy a mover al origen para trabajar de mejor manera, ¿no? Acá vamos a ponerlo. A ver dónde está. Esto vamos a moverlo aquí al origen para trabajar de mejor manera, a lo mejor se me ocurre. Ya, listo. Estamos aquí trabajando. Fíjense en el origen, ya hemos visto, ya hemos construido de manera rápida. Aquí también lo propio, esto ya hemos construido y aquí listo. ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una presa? Se me ocurre cualesquiera. Bueno, vamos a dibujar aquí un esquema. Tengo yo una presa, por ejemplo, de geometría, de la siguiente geometría, ¿no? Caramba, a ver, vamos a ver. Ojo, estamos hablando de una presa. Tengo una presa, su geometría es la siguiente, acá. Tengo así, ¿no? Entonces nosotros debemos construir el vertedero de excedencias. Ya hemos visto ya cómo se calcula tanto la curva aguas arriba como también el paramento aguas abajo, la curva aguas abajo. Sin embargo, en obra nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones de esto, ¿no? Para, en todo caso, tampoco para hacer un talud acorde o un cimacio acorde. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, veo que más o menos es la pendiente del paramento aguas abajo. Esa pendiente yo puedo traérmela acá, hago una paralela a esto y me traigo acá así, ¿no? Sí. Y empiezo ahí hasta donde, obviamente hasta donde tenga la base, ¿no? Si yo tengo acá la presa, sea cualesquiera acá, y aquí está la base de la presa, acá digamos empieza ya el nivel del agua, y aquí está, aquí empieza, ¿no? Y acá se me ocurre que estoy haciendo acá tengo esto, lo que es mi cimacio acá así. Para hacerlo de mejor manera tenemos acá el cimacio. Tenemos aquí recién una curva y acá el agua viene así, ¿no? Voy a hacer acá, viene el agua así de esta manera. Fíjense, entonces la curva que les estoy diciendo, esta de acá, tiene que ser paralela a este paramento de acá así. Y esa curva, esa pendiente la traemos aquí. Entonces, en este caso yo me voy a traer una pendiente, en este caso de 45 le voy a suministrar, para lo cual voy a hacer un cuadrado o una línea de 1 por 1, ¿no? Fíjense en la F8, pongo 1 en X y 1 en Y. 1 estos dos y tengo la pendiente de 45, ¿no? Entonces aquí está, voy a hacer un mirror, fíjense, y acá voy a eliminar esto y tengo esta pendiente. Voy a mover esta pendiente hasta aquí, fíjense, ya moví mi pendiente. Ahora, ¿hasta dónde va a ser esto, ingeniero en obra? Esto va a ser pues, obviamente hasta tu nivel de salida, pero recuerda que esto que vas a tener acá, vas a tener que tener lo siguiente. En obra lo que se tiene es lo siguiente, ¿no? Tú tienes ya automáticamente definido en obra la cota de salida o la parte baja, ¿no? Tengo la línea horizontal acá, fíjense, y tengo ya esto. Yo tengo ya hacia dónde tengo que llegar, ¿no? Se me ocurre hasta dónde tengo que llegar en obra. Entonces puede ser así de esta manera. ¿Y hasta dónde? Y luego de aquí se construye una tercera curva, así. Una tercera curva. Termina esta tercera curva, obviamente tiene un origen, aquí. Corresponde de un radio R, acá. Por lo general a este radio se le conoce como el valor de R3. Este valor del radio 3 aquí que se tiene en la curva aguas abajo, existen muchas formulaciones para determinar este valor del radio 3. Sin embargo, vamos a mostrar los criterios, por ejemplo,
la formulación de lo que viene a ser el diseño de captaciones de Mansen. No sé si ustedes lo van a poder ver en la red. Te menciona dos criterios, ¿no? Te dice que este radio puede ser igual a un valor que es igual al 50% o 0.5 de H0. Pero H0, ¿qué viene a ser? Viene a ser la carga hidráulica que tienes acá, ¿no? Habíamos visto que si yo tengo acá mi simacio, viene y aquí tengo una carga hidráulica a partir de la corona. Esta distancia que estamos viendo acá, esta distancia viene a ser H0, ¿no? Eso es una primera formulación. Asimismo, también hay otra formulación, que el mismo Mansen te dice 2 veces la altura H0. Ahora, esto viene ya pues a criterio. El otro criterio, como digo, la otra ecuación de R3 viene a ser esto, ¿no? Estamos diciendo que esta viene a ser el radio 3. 2 veces la altura. Luego, ¿qué más? También te dice, hay un tercer criterio todavía, que lo voy a mostrar, que es en función de una ecuación experimental, pero que considera la velocidad de llegada aquí, en este punto del fluido. Si yo tengo aquí el fluido, se supone el fluido va a venir, se va a deprimir acá, se hace un pelo acá, y luego empieza recién como el remanso acá, y listo, ¿no? Empieza como un pequeño remanso. Entonces hay un tercer criterio que usa lo que viene a ser la velocidad en este punto. ¿Cuál es esa velocidad? Entonces, teniendo esa velocidad, te calcula un valor de R3, y la expresión matemática lo vamos a mostrar a continuación. Nos vamos al software acá y nos vamos donde dice tablas y créditos. Bueno, acá yo le he visto por conveniente agregar lo que son las tablas. Por ejemplo, tenemos el coeficiente de descarga, con qué tabla se calcula. Tenemos el factor de corrección del coeficiente de descarga en función del paramento, ¿no? Asimismo, el valor de K, que viene a ser cómo es que se determina el valor de K, como les había explicado. Esto el software ya lo hace de manera automática. El valor de N también de la ecuación. El valor de XC y S, con que justamente el gráfico que les mostraba, ¿no? Y aquí tenemos el valor de R3. Le voy a dar un clic, fíjense. Acá la ecuación que les estaba explicando es esta, ¿no? El que les decía, la tercera viene a ser 10 elevado a la velocidad que se tiene en la salida, más 6.4 por la altura, más 16, y todo eso entre 3.6 por la altura más 64, y eso te va a dar un tercer valor de R. Aquí nosotros ya lo hemos sistematizado para que el software te dé ese valor de R. Fíjense acá, el software te calcula automáticamente con las expresiones el número de Freud, que nos da un valor de 2.70. Sabemos que el número de Freud no es otra cosa, tal como estamos mostrando, el número de Freud no es otra cosa que la velocidad entre la raíz cuadrada, fíjense, de la gravedad por el tirante. Ingeniero, pero la velocidad, ¿con qué ha determinado? La velocidad pues se determina con esta expresión matemática, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, producto de que de un valor z. Si tú te fijas aquí, este z no es otra cosa que la carga hidráulica total, incluida en este caso la altura del paramento y la carga de diseño, ¿no? La de vertimiento. Ese es el valor de z, menos 0.5 esta misma carga. Calculas la velocidad. Tienes la velocidad acá, tienes el valor de la gravedad. Ahora el tirante, el tirante, ¿con qué se calcula el tirante? Con el caudal máximo. ¿Tienes el caudal máximo? Por supuesto que sí, es dato de entrada del caudal máximo. La velocidad tienes, si tienes la velocidad que has calculado con esta expresión. La longitud si tienes, que es la profundidad, ¿no? Justamente de tu simacio en profundidad. Tienes todos los datos y el software ya lo calcula, lo trae ya de los cálculos que hemos hecho previamente. El número de Freud, el tirante Y1, la velocidad y el valor de R. El valor de R, fíjate, acá este R3, haciendo uso de esta expresión matemática, nos da un valor de 2.556.
Aquí el valor de Mansen, lo que les decía, el criterio de 0.50, este valor de h te da un valor de 0.48. El valor de 2 veces la altura te da un valor de 1.93. Bueno, entonces tú podrías determinar con qué radio voy a trabajar, ingeniero. Esto ya es criterio del proyectista. ¿Y en función de qué varía esto? Esto varía pues en función, colegas, en función de del tamaño también, ¿no?, de la obra. Fíjate, si yo considero, por ejemplo, esta expresión matemática me da un radio de 2.556, a lo mejor para una infraestructura hidráulica donde es pequeña, este radio va a ser prácticamente despreciable, ¿no?, porque el diámetro es considerable. Pero si es una infraestructura hidráulica donde es un tanto pequeña, si es una infraestructura hidráulica considerable de tamaño, ahí sí podríamos usar esta metodología, ¿no? Pero lo vamos a comparar, lo vamos a hacer en el gráfico, ¿no? Para lo cual, fíjense acá, yo voy a tener acá, me voy a dar una cota de salida, se me ocurre acá, bueno, se me ocurre acá, sí, una línea, vamos a dar acá, una línea cualesquiera acá. Entonces voy a proyectar, fíjate, esto estás proyectando acá. Voy a extender esta de acá, la voy a poner con color amarillo. Esto habíamos visto que es la pendiente, ¿no? Voy a darle en extender y voy a extender esto. Fíjense, estoy extendiendo hasta mi nivel de piso. Fíjense, no estoy construyendo todavía el perfil, no estoy hasta mi nivel de piso. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que construir aquí todavía, justamente aquí, ¿no?, la salida acá, esta curva de salida. ¿Cómo es que se realiza? Justamente ya estamos explicando esto, es obteniendo el valor de R3, ¿no? Las metodologías para determinar el valor de R3 hay bastantes, ¿no? Y vamos a graficarlo por los 3 métodos. Por ejemplo, el primero de ellos habíamos visto que nos da un valor de, fíjense, este criterio de 10 elevado a esta expresión matemática nos da un radio de 2.556. Ojo, acá todavía hay otra expresión que también lo da en este caso Mansen, que es para determinar la distancia a la cual se ubica justamente acá este valor de t. Y este valor de t no es otra cosa que teniendo ya la distancia, fíjense la distancia acá, entre esto, entre lo que viene a ser la base y la pendiente, ¿no?, esa distancia. Pero si uno trabaja en el AutoCAD no es necesario realizar esto, porque recuerden que el AutoCAD trae la opción de tangente, ¿no? Si uno, digamos, hace un círculo se va y hace la opción de tangente, por ejemplo, acá creo, si no me equivoco, en insertar, anotar, en paramétrico, si no mal no recuerdo, acá, ¿no?, trae la tangente acá. Fíjense acá, te dice, ¿no?, seleccione primer punto, luego te dice seleccione segundo punto, ya acá, segunda curva, luego te dice, ¿qué más te dice? A ver, voy a cortar esto. A ver, listo. A ver, vamos a darle acá tangente este y este, ¿no? Entonces voy a hacer un círculo. Fíjense, un primer círculo con el radio de 2.556. Bueno, se me ocurre 2.556. Perfecto. Bueno, estoy dándolo, fíjense, considerando esa ecuación, ¿no? Y le digo que sea tangente, ¿no? Este círculo que sea tangente. A ver, vamos a ver, si mal no recuerdo era esto, ¿no? A ver, me dice seleccione primer objeto. Bueno, seleccione segundo objeto. Y automáticamente ya me ha dado aquí la tangente, ¿no? Nuevamente podría repetir esto. Me dice seleccione primer objeto acá. Seleccione primer objeto, segundo objeto. Y bueno, aquí ya tengo dicha tangente, ¿no? Yo podría tranquilamente, como teniendo ya 2 puntos de tangencia,
Bueno, esto es cuestión de moverlo, ¿no? Yo podría moverlo esto, ¿no? Esto con esto y con esto. Lo muevo simplemente y lo pongo nuevamente acá, ¿no? Y ya miren, yo ya he encontrado ya la tangente. Voy a extender esto. Y listo. Voy a cortar esto. Y uno ya encontró ya dicha curva de salida. Eso es uno. Pero existe la otra metodología, ¿no? Que es en función del ángulo, como les estaba mencionando, calcular este valor de t todavía. Fíjense, el ángulo, el radio asumido, le voy a poner 2.556. El ángulo es este de acá. ¿Qué ángulo hace? Es un ángulo de 45 grados. Y le pongo calcular y me dice que la distancia está a 1.06. ¿La distancia de dónde? De aquí a la vertical, ¿no? Entonces vamos a comprobar esto. Voy a hacer un círculo de un radio de 1.06 y fíjate, aquí más o menos tal como te estoy mostrando, ahí está la tangente, mira. Y recién haces aquí el círculo, perdón, la línea hacia arriba, y 2.556 el radio, y encuentras el radio, ¿no? Y fíjate que el radio, mira, es el mismo de lo que hemos definido. Entonces, como les digo, esto es alternativo, ¿no? Tú puedes tenerlo de esta manera, así como les estoy mostrando. Puedes dibujarlo así con este criterio, así, o en su defecto usando pues las herramientas del AutoCAD, ¿no? Que ya te intersecta dicha tangente, ¿no? Entonces lo voy a dejar con las herramientas de AutoCAD y lo voy a cortar. No necesito esto, lo corto y listo. Fíjense, tengo una primera tangente, lo voy a poner de otro color. Esta le voy a poner, se me ocurre, de este color, y esta corresponde a un radio, al radio grande, ¿no? Al criterio de esta ecuación, al criterio de 10 elevado esto al radio de 2.556. Vayamos a ver con el criterio de 0.5H de Mansen. Nos dice que el radio es 0.48. Entonces lo propio, ¿no? Podría copiarme esto yo. Yo me voy a copiar esto de acá y esto de acá. Lo voy a copiar encima, acá arriba. Ya, listo. Y voy a hacer un círculo cualesquiera de 0.48, me dice. Fíjate. Y ahora voy a hacer una tangente, ¿no? Entonces simplemente tangente que sea esta con esta curva, ¿no? Caramba, ya. Y luego también nuevamente repito, y que sea esta con esta. Creo que he hecho a los revés, ¿no? Vamos a ver. Listo. Voy a moverlo esto, lo voy a acercar. Aquí lo voy a acercar, ¿no? Bien. Una vez que lo he acercado, nuevamente digo que sea tangente. Primero me dice seleccione primer objeto esto, y luego recién la curva. Automáticamente ya me acogió el primer punto de tangencia. Nuevamente repito y digo ahora quiero que sea tangente también con esta, y acogió el segundo punto de tangencia. Entonces simplemente voy a cortar, lo voy a cortar, no, lo voy a ver, meter un momento. Bien, van a disculpar. Entonces continuamos, ¿no? Ya habíamos visto que hemos determinado la segunda curva de tangencia, ¿no? Entonces lo voy a vamos a extender esto y nos vamos a llevar esta curva, ¿no? O voy a hacer una copia, o lo cortamos esto.
de acá, cortamos y voy a copiar esto, ¿no? Respecto de acá, respecto de este punto, ¿no? Y voy a pegarlo acá, fíjense. Y esta sería, fíjate, le voy a poner con otro color el criterio de 0.5 veces la altura, ¿no? 0.5 veces. Fíjense, ya tenemos, miren. Ahora vayamos a ver con el segundo criterio. El segundo criterio habíamos visto. El segundo criterio nos dice que es 2 veces H0. Si vamos al software, 2 veces H0, o sea, vale decir esta altura 1.93. Entonces construye un círculo de 1.93. Ya listo. Lo muevo lo más cercano acá para encontrar la tangente, ¿no? Nuevamente le digo que determine un punto de tangencia, repito, otro punto de tangencia y ya está. Lo corto, listo. Y bueno, vamos a extender esto de acá, listo. Y esto le vamos a dar otro color. A ver, se me ocurre un amarillo, puede ser. No, amarillo no, verde. Fíjate, y lo voy a copiar. Y ya está, acá. Y tenemos. Y miren, ya hemos construido ya rápidamente ¿qué se llama? Las cotas, o perdón, la curva de salida del radio 3, ¿no? Fíjense, ya hemos construido acá, radio 3. Entonces, ¿con cuál trabajar? Ahí viene justamente el criterio del proyectista. ¿Y qué implicancias tiene esto, no? Por ejemplo, si trabajamos con el radio mayor, miren, nos da esta configuración. Si trabajamos con este radio, nos da esto. Si trabajamos con esta, prácticamente casi despreciable. Ahora hay que ponerse a pensar en obra, ¿no? ¿Cómo es que se realiza? Hay que realizar esto en obra también. Por lo general, es mucho mejor esta de acá, ¿no? La ecuación, la tercera, o la intermedia de 2 veces la altura, ¿no? Pueden usar eso. Ahora, ¿eso qué implicancias va a tener, ingeniero? ¿Qué cosa va a tener? Si yo uso esta o yo uso esta, ¿cuál va a tener? Va a haber una implicancia bastante considerable, que es en la siguiente. Por ejemplo, si yo uso esta de acá, para mí la longitud de mi resalto, estamos hablando del resalto, va a ser desde ese punto hasta lo que dé el cálculo, ¿no? Ahora, si yo uso esta de acá, esa longitud de resalto, también lo voy a poner en verde, ya también vendrá de acá hasta ese punto de acá, sí, así le puedo dar, ¿no? Ingeniero, y si uso esta de acá, bueno, tu longitud de resalto te dará pues de acá donde termina, en este caso esto de acá, te puede dar acá, ¿no? La longitud del resalto. Entonces, esto hay que tener en consideración cuando uno hace el diseño. Para cuestiones prácticas, yo voy a considerar el de mayor diámetro y voy a eliminar este de acá. Suprimo y suprimo. Entonces, a ver, me permiten. Entonces, como les estaba mencionando, para cuestiones de diseño consideramos el tercer criterio, ¿no? El primer criterio de la curvatura del radio mayor. Voy a cortar aquí, corto esto, corto y listo. Ahora nos toca determinar, fíjense, nos toca determinar, le voy a poner esto un tanto un grosor considerable para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera también, ¿no? Y vamos a ver qué nos muestre. ¿Dónde está? Listo. Y listo. ¿Qué nos muestra, no? Fíjense acá, como les estoy mencionando, hemos construido esto, ya está este de acá. Estamos quedándonos. Ahora, ¿qué nos toca determinar, ingeniero? Mira, nos toca determinar justo lo que te decía, la longitud del resalto.
Esa longitud de resalto, ¿con qué se determina? Bueno, existen bastantes expresiones matemáticas. Esto ya lo voy a cerrar esto. Ya hemos visto para qué nos sirve. Ahora vayamos a calcular lo que viene a ser, bueno, se puede ser la longitud de resalto, pero también hemos hecho para calcular la altura del diente. Ingeniero, ¿a qué se refiere con diente? Mira, resulta que a la salida de todo osimacio, resulta que siempre acá se tiene un dientecito, ¿no? Así, una infraestructura acá, que viene así, ¿no? Entonces, esto puede venir, la construcción puede ser así, ¿no? Estamos haciendo, ojo, estoy haciendo algo a priori. Se me ocurre que puede ser así. La parte, ¿no? La parte acá. Bueno, estamos ahí viendo así. ¿A qué se refiere el diente? Es esta alturita, ¿no? La altura de esto de acá, de esta infraestructura que se tiene acásito. Viene a ser la longitud o la altura de esto aquí, esa altura. ¿Con qué se determina eso, ingeniero? Bueno, existen las tablas de Foster y aquí lo voy a mostrar, pero el software también, como les digo, ya lo hace de manera automática. Yo le pongo acá donde dice altura del diente, le doy un clic y miren, esta es la tabla de Foster. Esta tabla de Foster es justamente del USBR, en donde se determina dicha altura de este diente en función del tirante acá, a la entrada, al inicio. Luego tienes el tirante 2 y el tirante 3 a la salida, ¿no? Con el dato, mira, del número de Freud, automáticamente, como les digo, el software ya calcula el número de Freud, que es 2.77. Ingresas a este de acá. Ingresas a la curva, intersectas y luego te llevas y vas a tener el valor de H entre Y1. Recuerda que el valor de Y1 tú ya lo tienes. Entonces, teniendo el valor de Y1, calculas la altura del diente, que en este caso nos da un valor de 0.23. Teniendo esta altura de 0.23, lo siguiente que prosigue no es otra cosa que redondear esto a un valor práctico en obra, ¿no? En obras puedes poner un valor de 0.25, se me ocurre. Entonces yo ya he determinado la altura del diente. Entonces fíjate. Listo, minimizo esto. Y bueno, sé que esta altura voy a limpiar esto de acá. Ojo, esto de acá. Voy a hacer una línea acá. Y sé que la altura del diente me dice que es una altura de 0.25. Bueno, pequeña, ¿no? Bastante pequeñita. Estamos construyendo esto, recuerden. Voy a borrar esto. Entonces una altura esta de acá. Pero ¿a qué distancia va a estar ubicado este diente? Eso no lo sabemos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a una distancia que desconocemos desde acá. ¿Qué distancia? Esta distancia justamente no es otra cosa que en buen cristiano la longitud del resalto. Esta viene a ser la longitud del resalto. Ingeniero, ¿y cómo se calcula esto? Bueno, también existen bastantes formulaciones matemáticas, pero la más recomendable es justamente, ya que estamos haciendo el diseño del vertedero tipo USBR, es usar justamente la tabla que nos suministra, ¿no? La misma. Tenemos la longitud de resalto, miren acá, yo le hago un clic en la última acá, opción, y automáticamente nos da lo siguiente. Tenemos el número de Freud y esta es la tabla, ¿no? Con el número de Freud, acá tú puedes ver el comportamiento, ¿no? Fíjate, puedes ver el comportamiento. Mira acá, por ejemplo, resalto débil, con el número de Freud, ingreso al número de Freud, intersecto y voy a tener esta longitud de resalto, LS, entre este tirante, ¿no? Que sería el Y2. Pero el Y2 o YD que le he puesto aquí, ya lo hemos determinado también, el software lo determina. Entonces simplemente yo le puedo dar un clic donde dice aquí calcular y automáticamente yo ya tengo la longitud del resalto. Haciendo uso de la ecuación o de la tabla, mejor dicho, de esta tabla, la longitud del resalto me da este valor de 6.69. Luego recuerden que existen expresiones matemáticas también que son en función del tirante. Asimismo también ustedes van a poder tener esta longitud de resalto en función de ¿qué?
en función de varias ecuaciones empíricas que aquí lo he puesto, ¿no? 648, 592, 608, 592, 470, 531. Es más, también podrían hacer uso de vuestro aplicativo, famoso aplicativo, el famoso H-Canales. Yo me voy al H-Canales, me voy acá donde dice resalto hidráulico, sección rectangular. Habíamos visto que el caudal para nuestro proyecto es de 20 metros cúbicos, el ancho de soler es de 10, el tirante, ¿qué tirante? A la salida, ¿cuánto había sido? 1.315, yo le pongo 1.315, le doy en calcular y me da una longitud de resalto, mira, una longitud de resalto de 4.73, y acá mira tenemos 4.70, ecuaciones empíricas. Pero si uno se basa en la tabla básicamente de que te ofrece el USBR, te dice la longitud de resalto es de 6.69, prácticamente 6 metros 70. ¿Cuál usar, ingeniero? Ahí viene pues el criterio del proyectista, ¿no? El criterio del proyectista. En todo caso, miren, acá me da 669, 648, 692, 592, 470. Vamos a usar, yo voy a usar el criterio del USBR, que me da 6.69, en buen cristiano 6.70 metros. Perfecto. Cierro esto, minimizo. Entonces acá tendré una longitud de ¿cuánto? De 6.7. Fíjate. Y recién a esa distancia corresponde la construcción del diente, ¿no? Acá. Este dientecito lo voy a trasladar acá. Perfecto. Y entonces le voy a dar de otro color. Vamos a darle un color, a ver, se me ocurre un color bastante, ya está bien este color, y le vamos a dar el mismo espesor para que puedan visualizarlo de mejor manera ustedes. Listo, esta es la longitud de resalto. Viene a ser la altura del diente, habíamos visto, ¿no? Esta es la altura del diente. Fíjense. Y listo, miren, de una manera rápida ya estamos construyendo acá. Este espesor de la longitud del diente, bueno, le voy a dar un espesor de 25 también, o de 15 centímetros. Acá le pongo punto de 20, le voy a dar de 20 y empiezo y bajo, ¿no? Acá baja mi dientecito. Perfecto. Fíjate, le voy a dar esta misma propiedad acá. Y mira, de una manera rápida ya hemos construido ya todo lo que corresponde al cimacio. Fíjate, tenemos la curva aguas arriba, tenemos la tangente, tenemos la salida, tenemos la longitud de resalto, tenemos la altura del diente, y bueno, lo demás ya es criterio, ¿no? Yo podría tranquilamente, si yo quisiera este modelo, por ejemplo, yo lo podría extender esto un poco así. Acá podría darle una pequeña línea, acá un poco de inclinación, por ejemplo, hasta donde por lo general esto hay que considerar un espesor de 0.25 o 30. Yo lo consigo un espesor de 30, ¿no? Entonces voy moviendo esto de acá, puedo mover más o menos acá y hasta donde extiende esto. Perfecto. Una línea acá, una línea que viene acá. Puedo venir esta línea, como les había dicho, puede venir hasta acá, así horizontalmente, casi hasta la altura del paramento. Puede venir ahí, ¿no? Así, de esta manera. Y bueno, podríamos unirlo, ¿no? Yo lo voy a quitar esto, digamos, para hacer un dibujo. Pero recuerden que estamos haciendo una cuestión práctica, ¿no? Estamos haciendo una cuestión práctica. Caramba. Y listo. Bueno, al final lo podemos juntar todo, ¿no? En una sola línea, ¿no? Lo voy a juntar todo en el color rojo. Miren. Y listo. Y miren, ya tenemos aquí la
ya construido lo que es nuestro cimacio, ¿no? Ya está construido. Podríamos juntarlo todo esto y listo, ya tenemos construido el cimacio. Podríamos dibujar, si quisiéramos ser más detallistas, inclusive el perfil, ¿no? En este caso del perfil de la lámina de agua, ¿no? Tenemos ya acá la altura, habíamos visto que tenemos esta altura ya, tenemos esto de acá automáticamente, tenemos esta altura de acá, esto va a venir seguramente así, no se va a deprimir acá. También tenemos este Y2, recuerden que aquí estos valores aquí, ¿no? Aquí este es el Y1, luego viene acá donde empieza a generarse, recién viene acá, empieza a generarse acá, fíjense acá, se empieza a generar dicho resalto y aquí hay un valor, ¿no? Más o menos acá, este es el valor de, a ver, vamos a, este viene a ser el valor de Y2, luego esto llega a estabilizarse, ¿no? Acá, y existe acá todavía la salida de acá respecto de esto, acá ya viene en obra esto, aquí ya viene ya lo que es el zampeado, lo que dicen, ¿no? Acá, sí. Donde ya esto ya tenemos acá piedra, ¿no? Piedra. Y aquí viene ese valor de Y3, ¿no? Acá. Entonces acá tenemos el valor de Y3. Entonces podríamos tranquilamente construir, si nosotros deseamos, este perfil, ¿no? Cómo es que se va a comportar. Entonces miren, ese es de esa manera rápida cómo es que se construye un cimacio de estas características. ¿Con qué? Con este pequeño aplicativo, ¿no? Con el software del USBR, ¿no? Podríamos darle nosotros nuevo, se me ocurre. Mira, sabe que ingeniero, deseo yo realizar con paramento inclinado aguas arriba con talud 3.3. Le pongo 3.3, le pongo mis mismos datos, 20 metros cúbicos, 0.50 de paramento, longitud de 10 metros, altura de cresta, bueno, le voy a poner 1600 o una cota de 1500 de la cresta. Coeficiente de descarga no conozco, le voy a poner 1.84 para empezar a tantear. Le doy en calcular y empiezo el proceso iterativo como les había dicho. Control C, selecciono, Control C, Control V, calcular. ¿Cuándo va a dejar de estar en rojo esto? Cuando estos dos, tanto el coeficiente de descarga inicial y final, sean iguales. Control C, Control V, calcular, y miren, ya está. Ya lo ha calculado ya el software, todos los parámetros. Aquí también ya las condiciones de la curva, ya lo ha determinado. Ahora nuevamente quieres ver los valores de R y todo eso, te vas a tabla. Acá donde empiezas, donde dice valores de R3, haces un clic y automáticamente ya se ha traído con los nuevos datos. Aquí el número de flujo ya varía, ¿no? Empieza a variar ya. Fíjate. Acá ya nos da estos valores. Ya varía ya. Así mismo tengo la altura del diente también. Bueno, acá casi no varía porque el fruto es casi lo mismo, ¿no? Fíjate, la longitud de resalto también puedes darle un clic en calcular y ya tienes la longitud del resalto. Entonces de esa manera uno puede construir rápidamente su vertedero, o en este caso su cimacio tipo USBR, ¿no? Bien, colegas, hasta aquí el presente video tutorial, esperando como siempre que haya sido de vuestro agrado y lo más comprensible posible. Muchísimas gracias por vuestra atención.